parece, vamos a comenzar con la primera mesa del 19º ya argentino de literatura. Recordábamos hace minutos que quien le pone nombre al argentino es Jorge Ricci, nuestro querido Jorge, hace ya muchos años, y lo hizo pensando en otro evento, un argentino de básquet con vocación federal, que convocaba a todas las provincias y que siempre era una fiesta. Recordamos ese inicio de los argentinos y pensamos este 19º argentino con vocación regional y con ese carácter festivo que siempre renovamos año a año. Bueno, comenzamos entonces con la primera mesa que con Ivana titulamos Jardines de la Edición. Nos acompañan Inés y Julia Copolecchia, de la editorial Monada, Lucas Mercado, de la editorial Azogue, y Mauro Libertela, de la editorial Vinilo, a quien agradecemos también porque ya nos ha visitado en otras oportunidades. Compartimos la coordinación con Ivana Tosti, directora de nuestra querida Ediciones UNL. Y elegimos la metáfora del jardín para hablar de la edición y la imagen de las y los jardineros cuando convocamos a quienes editan para participar de esta mesa. Cada editorial es un jardín donde crecen determinadas especies, ciertos nombres propios que nos llenan de felicidad, donde cada gesto estético tiene mucho de gesto botánico por la decisión de cuidar, de hacer crecer y de ver florecer cada colección y cada título. Las y los invitamos también porque en tiempos complejos son guardianes de editoriales diferentes. Monada es una editorial independiente, feminista, que se ocupa de recuperar y difundir textos de mujeres de distintas épocas y lugares, para visibilizar la presencia de las mujeres en la historia de la literatura y el pensamiento y hacer sonar sus voces en la actualidad. Azogue Libros fue fundada en el 2018, ¿sí? Más de 35 libros publicados y trabaja en la recuperación de textos y voces del siglo XX y en la publicación de nuevos autores y autoras en torno a la poesía, el teatro, las artes visuales, las investigaciones culturales y el género. Contribuye a la discusión, desarrollo y proyección de las letras y cultura visual contemporánea del litoral argentino con eje en Entre Ríos y en la región. Finalmente, Vinilo es una editorial de libros de no ficción creativa, autobiografías, ensayos de autor, diarios, cartas, testimonios, crónicas. Son libros pequeños, esta es la descripción que nos aportó Mauro, yo diría que son inmensos, con tapas en colores vibrantes que están pensados para leer de un tirón. Nació en Buenos Aires en el año 2021 y también lleva más de 35 libros editados. Ivana, nos gustaría entonces comenzar este diálogo con una primera pregunta sobre los orígenes de cada editorial, sobre ese proyecto que es esbozo, que es un primer dibujo y a la vez suele ser una esperanza. Y estoy citando a Mariana Ruiz Johnson en las calles. Si querés retomar la lectura y comenzar, Mauro, te escuchamos. Gracias. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Es siempre muy lindo estar acá. Efectivamente, ya he venido algunos argentinos de literatura, alguna vez como participante y a veces para cubrir, también como periodista. De hecho, cuando venía para acá pensaba que mi primer argentino de literatura fue uno que abrió Piglia, 2007 puede haber sido. Y muchos años después, hace poco, me tocó escribir una biografía, un perfil de Piglia que publiqué el año pasado y esa fue la primera vez que lo conocí personalmente y muchos años después escribí un libro sobre él, así que volver acá es un poco también como volver a Piglia. Después volví una vez donde abrió Aire, así que las dos, Aire y Piglia, ¿no? River y Boca, podríamos decir. Bueno, editoriales. Venía pensando un poquito en el
el camino y en estos días. Algo que además pude ver en mi brevísima caminata o corriendo recién por acá, porque llegué medio corriendo, pero vi las mesas. Y hay algo, me parece, en el mundo editorial de los últimos años y en las editoriales que acá nos enfocan, es que, digamos, me da la sensación de que en el siglo XXI, en los últimos 10, 15, 20 años, toda esta explosión que hubo de editoriales independientes, de las que tanto se habla, el mercado se fue atomizando al punto de que cada editorial que va surgiendo es una editorial que edita algo muy específico. Y en la presentación que hiciste vos de los sellos que estamos acá, mencionaste algo de cómo es el sello, pero sobre todo qué tipo de literatura publican o qué tipo de textos publican. Es como si ya la literatura generalista o los textos en sentido amplio quedaran como para las grandes editoriales que publican un poco de todo. En el sentido son generalistas, publican el arco completo de lo que se puede llegar a escribir y publicar. Y en cambio todas las editoriales pequeñas que hemos surgido en los últimos largos años en Argentina, nos dedicamos a algún tipo de género específico y buscamos así algún tipo de lector muy específico. Entonces es como si hubiera, si hubiera una especie de utopía de que se termina apareciendo como una editorial para cada lector, ¿no? En algún momento. En el caso puntual de Vinilo, como mencionaste, es una editorial que tiene unos 4 años en actividad, cerca de 40 libros, y el género es ese género un poco incierto, difícil de describir, que es una no ficción creativa, digamos, una no ficción no académica. No publicamos ensayo duro, publicamos ensayo, bueno, eso, muy narrativo, muy de autor, muy libre, y también publicamos muchas autobiografías, que es un borde un poco borroso entre la ficción y la no ficción, como sabemos, porque llamarle no ficción a la autobiografía es algo que está siempre en debate, si se quiere algo un poco tramposo, porque la autobiografía no deja de ser un género que abreva de las herramientas clásicas de la ficción, personajes, diálogos, tensión narrativa. Yo como autor de autobiografía puedo certificar que toda autobiografía tiene siempre alguna dosis de ficción que es necesaria para que el texto o se entienda, o progrese, o una escena se complete. Pero bueno, encontramos un poco como esa especie de límite adentro del cual podemos hacer un montón de cosas, o sentimos que podemos hacer un montón de cosas, pero el límite está un poco claro, que es el género de la no ficción libre o creativa, el tamaño del libro, que es un libro pequeño. Siempre los libros de vinilo son así, chiquitos, libros chiquitos que tienen un límite de caracteres también, unos 100.000 caracteres. Si alguien quiere mandar un texto, fíjese que no pase los 100.000 caracteres, porque muchas veces nos llegan novelas de 500 páginas y decimos, bueno, primero conozcan la editorial antes de mandar un texto. Eso es una recomendación general a los que mandan libros. El diseño de tapa, que siempre es muy importante en cualquier editorial, pero también me parece que es un elemento distintivo en todas estas editoriales que surgieron en todos estos últimos años, que cada una tiene como un diseño muy rápido, muy reconocible, y en el mar de mesas que se producen en la Feria del Libro, en la FED y en todas las pequeñas ferias de editoriales independientes, me parece que es muy importante también que los sellos tengan como una especie de efecto visual y de identidad muy rápida y muy pregnante. Eso también es lo que buscamos. Bueno, habría mucho para decir, pero entonces, bueno, el primer título, la editorial nació, es una idea de la directora dueña de la editorial, que se llama Joana D'Alessio. Ella ya tenía un sello infantil, lo tiene, que se llama Ralenti, una editorial muy buena de libros infantiles, y a ella le surgió como el deseo, las ganas y el interés de armar una editorial un poco con estas características, y me convocó. Nosotros no nos conocíamos, tuvimos como una primera reunión donde nos conocimos. Ella me planteó el proyecto, a mí me interesó rápidamente porque es también el género
que más me gusta leer y es también el género que escribo, digamos. Bueno, por algo me llamó, es un tipo de literatura que tiene que ver con lo que yo hago. Le dije que sí y arrancamos tirándonos los dos a una pileta que no sabíamos si iba a tener agua, porque también armar una editorial de estas, o sea, una editorial pequeña, es algo que se hace, digamos, es algo en el que se toman una larga serie de decisiones donde es mejor si estamos de acuerdo, si nos llevamos bien, si tenemos un criterio más o menos similar, y lo hicimos sin saber si eso iba a salir bien. Por suerte salió bien y acá estamos varios años después. Y ella tenía un solo texto, cuando me convocó ya tenía un libro que le había llegado, que ya había convocado a la autora, que terminó siendo el primer libro de la editorial, que es Parte de la felicidad de Dolores Gil, que es una autobiografía chiquita, muy potente, muy fuerte, sobre la muerte de una hermana cuando ambas eran pequeñas, un accidente doméstico, la muerte de la hermana y todo lo que pasó después en su vida, el proceso de duelo, el proceso psicoanalítico para superar ese momento. Y de alguna manera ese texto, además de que fue de los que mejor le fue en términos de ventas, por así decirlo, marcó también, me parece, una identidad muy fuerte para la editorial, que es estos textos, bueno, eso, autobiografía de duelo, digamos, que es algo que desde que publicamos ese primer libro es lo que más nos llega. Siempre llegan propuestas de relatos autobiográficos de duelo. Al principio, digamos, empezamos publicando bastantes de esos tipos de libros y ahora estamos tratando también ya de contenernos para que la editorial no sea, entre nosotros hacemos un chiste que no sea una editorial de muerte y destrucción, digamos, que no sea una editorial donde publique textos completamente trágicos todo el tiempo, aunque es algo que a nosotros nos gusta como lectores y nos llega mucho de esos materiales, que por otro lado es muy difícil trabajar con esos materiales como editores, porque siempre son textos literarios y hay que leerlos en su forma como textos literarios, pero también muchas veces son digamos, el hecho más importante de la vida de la persona que lo está escribiendo. Entonces cuando uno da una devolución, incluso cuando rechaza un libro de un tema de esas características, hay que ser muy cuidadoso porque siempre son temas muy sensibles y muchas veces eso es el libro de la vida de la persona. Pero bueno, ese primer libro marcó una línea y luego vinieron otros que fueron abriendo otras líneas internas dentro del catálogo, siempre dentro de ese perímetro del que conversábamos. Tenemos libros de cartas, tenemos libros colectivos, todos los años hacemos un libro colectivo donde 10 autores escriben sobre un tema, que son libros que nosotros armamos y convocamos a los autores. Después podemos hablar de eso, pero bueno, no quiero hacerlo muy largo. Gracias, Mauro. Si les parece, seguimos con Lucas en sus múltiples funciones, como editor, pero también como dibujante, ilustrador, ideólogo de historietas y también feriante hoy, aquí en el litoral. Sí, me auto hice una tarjetita con el alias, ya sea 2 en 1, mi nombre y un alias. Sí, yo me formé en artes visuales y acá en diseño gráfico, que desde aquellos tiempos tengo mal pulso, así que si quieren pasarlo a ustedes. Y esa fue mi formación y como decía Isabel, el proyecto de Asobe tiene 5 años, yo tengo 45, y mis otros, desde los 15 años hasta los 40, me dedico todavía a dibujar, a pintar, a escribir, y medio que ahí en esos 99, 2000, 2001, con la formación de artista visual, tuve la suerte y la posibilidad de haber formado una suerte de generación de artistas visuales de Entre Ríos, vinculados a la historieta, al dibujo, a la poesía. Bueno, esa fue como un poco el germen y que todavía eso se mantiene, o intento que se mantenga. ¿Viste cuando te dicen esas cosas de los proyectos que decís, ¿qué aprenderías o qué dejarías de hacer? ¿Viste qué cosas retomarías
cosas anteriores. Una fue esto, como una impronta ligada a las artes visuales, sobre todo el primer título que vos le preguntabas a Camorro, el primero había sido El mandadito de Totti Di Stefano, que es un artista visual de acá, que en un comienzo iba a ser un formato fanzine, no lo tengo acá, pero iba a ser un fanzine, y le dije, bueno, espera, estoy con esto de nuevo, vamos a darle otra vuelta, otra impronta, y ahí fue que ese fue el comienzo. Y bueno, y los libros van un poco de, como decía la presentación también, de autores y autoras contemporáneos. Muchos son autores que no, si bien los últimos sí, el caso de Francisco Vitali y Analía Giordanian, que son escritores, o sea, bueno, gente que se dedica como a eso. El resto, muchos y la mayoría son autores que no se dedican como a la literatura. Hay músicos, hay performers, el caso, o docentes de las artes visuales, que es el caso de Raquel Minetti. Bueno, que son libros, hay algunos que recibo como el original, y es cuestión de trabajarlo con la autora Maidana, que es como mano derecha, haciendo todo el laburo de corrección y que tiene muy buen ojo. El caso de Raquel Minetti, el caso de Estefanía Santiago, que es una autora y artista visual de Federación, son libros que casi nos sentamos como a la par a escribirlos, digamos. Me meto bastante mal en esos libros. Y bueno, son